Buenos días, Ale. Buenos días. Ah, vamos a ver tantito a ver si se conecta alguien, si no ahorita empezamos. Buenos días, César. Buenos días, Eduardo. Buenos días, profe, buenos días. La clase pasada empezamos a ver lo que eran las características de los seres vivos y vimos que la calidad del ser vivo la determina la presencia de las características, como son la organización química y estructural por niveles, el metabolismo, el movimiento, el crecimiento, la reproducción, la homeostasis, la irritabilidad y la adaptación. Y luego vimos que la organización química y estructural estaba por niveles. Los niveles de organización de los seres vivos se agrupan por los componentes más sencillos a los más complejos. Cada nivel se diferencia del otro por características particulares. El primer nivel que encontramos es el atómico, construido por partículas atómicas, las cuales contienen protones, electrones y neutrones. Los elementos atómicos más importantes que forman a los seres vivos son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. Y luego el siguiente dice, al unirse los átomos forman moléculas, las cuales integran el segundo nivel, el nivel molecular. Los seres vivos están compuestos por millones de moléculas que trabajan de manera armónica. El siguiente nivel, bueno, no es nivel, el siguiente paso dice, los grupos de moléculas pueden organizarse en células, integrando el tercer nivel de organización. Los organismos pertenecen a dos categorías, los que están compuestos por una sola célula, llamados unicelulares, y tienen menor grado de complejidad estructural y funcional, ya que muestran la capacidad de desempeñar todas las funciones de los seres vivos. Los protozoarios y las algas pertenecen a esta categoría. Los que están compuestos por dos o más células, conocidos como organismos pluricelulares, con pocas o muchas células, con características morfológicas y funciones diferentes.
Sin embargo, para la supervivencia dependen unas de otras. Este nivel se puede ver en animales, plantas y hongos. Las células de un mismo tipo pueden organizarse en tejidos, integrando el cuarto nivel. Por ejemplo, el tejido epitelial está formado por células epiteliales. El sistema nervioso está formado por neuronas, es decir, con funciones especializadas. Los tejidos de uno o más tejidos pueden unirse para formar órganos, integrando el quinto nivel. Ejemplo, el corazón, el hígado, el pulmón, etc. Algunos órganos pueden unirse para formar aparatos y sistemas, integrando así el sexto nivel, por ejemplo, el aparato respiratorio y los sistemas digestivos y circulatorio. Los sistemas integrados forman un organismo, constituyendo el séptimo nivel de organización. El conjunto de organismos de una misma especie forman poblaciones. El conjunto de diferentes poblaciones forma una comunidad. Las comunidades, al interactuar con su ambiente no vivo, constituye un ecosistema. Un grupo de ecosistemas similares con el mismo tipo de ambiente físico se llama bioma. La biosfera es parte de la Tierra donde toda la vida existe. Está compuesto de muchas biomas distintas. Y luego ya ahí vamos a ir descifrando lo que es el metabolismo, lo que es el movimiento y así sucesivamente. ¿Alguien sabe lo que es el metabolismo? ¿Jóvenes? ¿Alguien sabe lo que es el metabolismo? Es un conjunto de los cambios químicos, ¿no? Son los cambios que tenemos cada uno, ¿no? O sea, los cambios químicos o bruscos que nos pueden pasar. ¿Estamos de acuerdo? Sí. El metabolismo, llamamos metabolismo a la suma total de los procesos químicos de un organismo. Estos procesos son responsables del crecimiento, el mantenimiento y la reparación de los organismos. En el metabolismo se llevan a cabo reacciones bioquímicas de desdoblamiento de los nutrimentos en moléculas más simples, proceso llamado catabolismo, a través del cual los seres vivos obtienen la energía necesaria para realizar todas las funciones. Por ejemplo, cuando comemos una barra de chocolate, el cual tiene un alto contenido de azúcares. Después de que tu organismo lo ha digerido y llegan a tus células las moléculas de azúcares simples que integraban dicho alimento, tu maquinaria celular se activa y la rompe, aún más por medio de diferentes reacciones para obtener energía, que será utilizada en los lugares que la requieren, como los músculos en movimiento. ¿Alguien me puede explicar con sus palabras qué entendió por metabolismo? Pues que son cambios químicos ¿Sí? y biológicos. Bueno, eso. Así es. Ok.
¿Qué es el movimiento, jóvenes? A ver, Gael, ¿qué es el movimiento? ¿Dónde, profe? ¿Qué es el movimiento? Mm, no sé, estoy andando dormido. ¿Dónde? No sé, profe, todavía no dormido. No, no sé por eso, o sea, pero no sabes qué es movimiento. O sea, si yo te digo qué es un movimiento, Pues depende de un movimiento, no sé, puede ser una marcha también. ¿sí? O sea, un movimiento, por decir, si tú lo ves en tu cuerpo es cuando mueves una mano, ¿no? O la cabeza o algo. Los Sí, movimientos que tenemos internamente en nuestro cuerpo. O los animales que se desplazan de un lugar a otro, ¿no? sí. Eso es un movimiento. Ahora, gracias. Mario, ¿qué es un movimiento? ¿Se encuentra ahí, Mario? Puede ser cuando alguna cosa la mueven de un lado a otro Así y es, la arrastran, la cargan. así es. Devani, ¿qué es un movimiento? ¿O qué entiende por movimiento? Es lo que hace que nuestro cuerpo se mueva o realice algún ejercicio o algo. Así es. El movimiento es cuando un ser vivo se mueve sin ayuda de nada, o sea, solo se mueve por sí solo. Está muy bien, Devani. Entonces, movimiento es el cambio de posición que realiza un ser vivo sin ayuda de agentes externos. Es una característica evidente en los animales donde es más fácil percibirla. Sin embargo, también las plantas tienen movimiento, como la planta atrapamosca Venus o la carnívora. En los organismos unicelulares como las amibas, también se observa movimiento a través de prolongaciones de su organismo. A este movimiento se le conoce como amiboide. Otros organismos han evolucionado y cuentan con cilios y flagelos. Ahora, los mamíferos, aves, anfibios, reptiles y peces han desarrollado órganos especializados para el movimiento como las alas, las patas y las aletas. Ahora, ¿qué es crecimiento, jóvenes? ¿Cómo se va desarrollando la persona o el animal? ¿Cómo se va desarrollando la persona o animal? Así es, muy bien. ¿Ok? El crecimiento viene siendo, es la capacidad de crecer, es decir, de aumentar de tamaño, debido al incremento de volumen y masa celular. Los organismos unicelulares crecen aumentando el tamaño de sus células. Los organismos pluricelulares pueden aumentar el tamaño de las células individuales
aumentar el número de células o ambas acciones. El crecimiento de los seres vivos depende del intercambio de materiales y energía con el medio, es decir, su metabolismo. ¿Alguien de ustedes me sabe decir qué son los organismos unicelulares? ¿Qué son los organismos unicelulares? Un organismo unicelular está formado por una sola célula. Los organismos unicelulares están constituidos por una célula. En cambio, los organismos pluricelulares están formados por muchas células juntas, especializadas en determinadas funciones. Acuérdense entonces, las unicelulares, una sola célula, y pluricelulares, varias células. Ahora, ¿qué es la reproducción? Kevin Acevedo. ¿Qué es la reproducción? Jonás, ¿qué es la reproducción? ¿Reproducción de qué, profe? ¿Qué es la reproducción? Para usted, ¿qué es reproducir? Reproducir o reproducción. No, la verdad no sé. Ok, no se apure. César, ¿qué es la reproducción? Es la nueva creación, o sea que crean otra vida. Así es lo que crea otra vida, o sea, se van reproduciendo, van aumentando la cantidad de seres, ¿verdad? Sí. Entonces la reproducción viene siendo, es el proceso por el cual un organismo da origen a otros individuos de la misma especie. En general existen dos tipos de reproducción, la sexual y la asexual. Muchos de los organismos, como las plantas y los animales, son formados por la unión de una célula femenina y otra masculina, gametos, que se desarrollan en órganos especializados, formando un cigoto que dará lugar a un organismo nuevo de la misma especie. A esto se le llama sexual. Mujeres, hombres se relacionan y luego forman a un nuevo ser. En otros organismos, como las bacterias y protozoarios, se puede observar el tipo de reproducción en el que una sola célula se divide en dos células hijas, exactamente iguales a la célula madre. Esta reproducción es denominada asexual. Por decir, la célula madre se convierte
en dos, o sea, unas células luego la convierte en dos y luego se separan en dos y luego ya es división de dos células hijas que están separadas, pero pues viene siendo lo mismo. ¿Alguien sabe lo que es homeostasis? Yo no. ¿No? La No, homeostasis. no entiendo esas palabras raras, profe. Ok, es que todo esto es de biología. Como quieras, te lo voy a ir diciendo yo, ¿verdad? O sea, primero lo pregunto para ver si tienen noción, si no, ya te los voy dando yo, ¿verdad? La homeostasis viene siendo la palabra que por su origen significa estado constante. Es definida como la regulación equilibrada de los procesos metabólicos para mantener las condiciones necesarias para la vida en el medio interno del organismo. Es el estado constante, ojo, la que regula los procesos metabólicos para mantener las condiciones necesarias para la vida en el medio interno del organismo. Esta capacidad de autorregulación inherente a los seres vivos está relacionada con la capacidad de la respuesta a los estímulos del medio y con la regulación de los procesos metabólicos. Aquí un ejemplo es el salmón. La capacidad de los seres vivos para autorregularse y alcanzar su estado de homeostasis constituye un elemento primordial para desarrollar una adaptación a los cambios del medio. O sea, se tienen que adaptar a los cambios del medio. Ahora, ¿qué es irritabilidad? ¿Qué es irritabilidad? Esto viene siendo una respuesta de los seres vivos a los estímulos del medio. El estímulo es en cualquier cambio que puede causar una reacción. Por lo tanto, cualquier cambio químico o físico, como la concentración de sales del medio o una variación en la temperatura. Eso es irritabilidad, el cambio de carácter o de todo lo que cause una reacción. O sea, tu cuerpo a veces rechaza cosas, todo eso es una irritabilidad, o sea, un cambio que produce en tu cuerpo. La capacidad de respuesta de los organismos a cualquier cambio es muy importante. De esto depende su supervivencia en muchos casos. Ahora, ¿qué viene siendo la adaptación? ¿Qué es adaptarnos? Si hay un cambio en cualquier cosa, por decir ahorita que es lo de las clases en línea. Ustedes y nosotros los maestros no estábamos acostumbrados a dar clases virtuales.
Es muy diferente a que estemos en clases presenciales. Todos. Ahorita estamos otra vez volviéndonos a adaptar a esos cambios. Entonces, esto de adaptación se refiere mucho a los cambios que hay, a todos los cambios que tiene nuestro cuerpo, el medio ambiente y todo, pues nos tenemos que acostumbrar o nos tenemos que adaptar o llevar a cabo para acostumbrarnos y poder hacerlos así. Por decir, nosotros, bueno, es que va dependiendo de cada gente. Tenemos horarios de comida. A veces vamos a Estados Unidos y los horarios de comida de otro país o de otro lugar son distintos. Entonces nosotros nos adaptamos a los horarios de ellos. ¿Por qué? Porque estamos visitando un lugar que no es el nuestro. Entonces nos vamos a adaptar a los horarios de ellos para los alimentos o para las funciones que se van a hacer. O sea, hacemos que nuestro cuerpo se adapte a otra cosa. O pueda hacer las cosas en tiempo. O sea, ¿cómo lo vamos a hacer para adaptarlo? Tenemos que ir acostumbrándonos poco a poco a hacer las cosas. En la adaptación se refiere que es cualquier cambio en la estructura, en la fisiología o en los hábitos de comportamiento que permiten a un organismo sobrevivir a un ambiente dado específico. Estas características son heredadas de una generación a otra. ¿Cuáles son las características de los seres vivos? Pues dijimos que era estructura y organización, metabolismo, homeostasis, reproducción, crecimiento y desarrollo, irritabilidad y adaptación. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? No. ¿No? Está sencillo. César. Pregunta de los 5,000, César. ¿Se le hace muy difícil biología? ¿O los términos? Pues poquito nomás, poquito. Poquito, sí se dificulta, ¿va? Lo que es física, química y biología, ¿no? Sí. Sí, son las tediosas, pero aquí lo vamos a tratar de hacer lo más fácil posible para que no le cueste trabajo, César. Es perfecto. ¿Ok? Ok. Para que usted tranquilo. No se me preocupe, como quiera, nomás poniendo atención, oyendo lo que decimos, investigando un poquito, vamos a poder hacer las cosas. Esto no viene en el manual, pero se los voy a platicar, o sea, decir, para que sepan cómo es lo de la biología. Muchas cosas a lo mejor ya las sabemos, otras no, para eso estamos, ¿verdad? Por eso quiero ser un poco repetitivo de lo del término de biología. Dice, conceptos y métodos en biología. ¿Por qué estudiar biología? Dice, al hojear un periódico cualquier domingo, quizá el lector tenga la sensación inquietante de que el mundo natural se encuentra más allá de todo el control. Los bosques de las regiones nórdicas experimentan feroces incendios.
La cubierta del hielo del Ártico se está fundiendo y los glaciares de Groenlandia se están convirtiendo en lagos. Las ondas de calor y las sequías rompen récord en todos lados y es probable que toda la atmósfera está calentándose. El último individuo del antiguo linaje de los primates mordió el polvo en el momento en que la población humana alcanzó la marca de 6.1 mil millones. Los genetistas de codificación otro difícil mensaje del ADN humano que provoca alguna otra horrible enfermedad. Aún se discute sobre el momento exacto en el que la masa de células embrionarias que se dividen a toda velocidad en el vientre de una mujer constituyen ya un ser vivo. En una aplicación bizarra de la ingeniería genética, alguien decidió efectuar una declaración artística y obtuvo un conejo que brilla de noche. Todo ese conejo vivo adquiere color verde fluorescente cuando se ilumina con luz negra. Esto parece suficiente como para tirar el periódico a la basura e ir a sentarse al parque. Nos hace desear haber vivido en los antiguos días, cuando las cosas eran mucho más sencillas. Por supuesto, si uno lee acerca de días antiguos, descubrirá que no eran tan buenos. Por ejemplo, en 1918, quizá la época que le tocó vivir a los abuelos del lector, la gripe española, asoló a la humanidad. Las personas infectadas a menudo morían a pocas horas de presentar los primeros síntomas, y antes de que desapareciera esa pandemia, murieron de 30 a 40 millones de personas. A diferencia de la mayoría de los virus de la gripa, que ponen en peligro principalmente a los lactantes, las personas de la edad avanzada y los muy enfermos, el virus de la gripe española atacaban a los adultos jóvenes saludables, quienes constituyen el apoyo de la mayor parte de la infraestructura social. Entonces, como ahora muchos pensaban que el fin del mundo estaba cerca, se sentían impotentes y sin esperanza ante esa fuerza desatada de la naturaleza. Todo esto se resume en lo siguiente: durante un par de millones de años, por lo menos los humanos y sus ancestros inmediatos han intentado convertir el mundo natural. Lo observan, proponen ideas al respecto y las prueban. Sin embargo, a medida que se juntan más pedazos de rompecabezas, el tamaño de esta aumenta. En la actualidad ya hemos comprendido que quizás sea abrumadoramente grande. Tal vez el lector desea alejarse de este reto y limitarse a escuchar lo que otros piensan al respecto, o tal vez decida desarrollar una comprensión personal del acertijo o se interese en los padres, en las partes que afectan su propia salud, su hogar, los alimentos que consume y a sus futuros hijos en caso de que decida reproducirse. Quizá encuentre que las conexiones entre los organismos y su entorno le resultan fascinantes, sin importar el enfoque. La biología, el estudio científico de la vida, puede ayudar a hacer más profunda su perspectiva acerca del mundo que lo rodea. Comencemos por una pregunta que parece bastante sencilla.
¿qué es la vida? Sin profundizar, se podría contestar que eso se sabe a simple vista. Sin embargo, esta pregunta se relaciona con una historia que se inició hace por lo menos 3.8 miles de millones de años. Desde la perspectiva biológica, la vida es el resultado de antiguos eventos por los cuales la materia, sin vida, átomos y moléculas, se organizó para dar lugar a las primeras células vivas. La vida constituye una manera de captar y utilizar la energía y la materia prima. La vida es una manera de percibir y responder al medio ambiente. La vida es la capacidad de reproducirse y la vida evoluciona, lo que significa simplemente que los rasgos que caracterizan a los individuos de una población pueden cambiar de una generación a la siguiente. A lo largo de este texto daremos muchos ejemplos de la manera en que los organismos están constituidos, cómo funcionan, dónde viven y lo que hacen. Dichos ejemplos apoyan conceptos que tomados en conjunto explican en qué consiste la vida. Este capítulo incluye generalidades sobre conceptos fundamentales y constituye la base de descripciones posteriores, de observaciones científicas, experimentos y pruebas que ayudan a demostrar cómo desarrollar, modificar y refinar los propios conceptos sobre la vida. Ahora, ¿cuáles son los conceptos fundamentales? El mundo de la vida está basado en la unidad, ya que todos los organismos se asemejan en sus aspectos fundamentales. Todos ellos constan de una o más células formadas por el mismo tipo de sustancias y ensambladas de la misma manera fundamental. Para su actividad requieren un aporte energético, el cual deben obtener de sus alrededores. Todos los organismos perciben y responden a las condiciones cambiantes de su medio ambiente. Tienen la capacidad de crecer y reproducirse con base en las instrucciones contenidas en su ADN. El número 2, el mundo de los seres vivos muestra una inmensa diversidad. Muchos millones de distintos tipos de organismos o especies habitan actualmente la Tierra y varios millones más vivieron en ella en el pasado. Cada especie es singular en algunos de sus rasgos, es decir, en algunos aspectos de su plan de organización, funcionamiento y comportamiento. Número 3. Las teorías de la evolución. En particular, la teoría de la evolución por selección natural, formulada por Charles Darwin, ayuda a explicar la diversidad de los seres vivos. Estas teorías reúnen todos los campos de la investigación biológica en un todo único y coherente. Número 4. La biología, como otras ramas de la ciencia, se basa en observaciones sistemáticas, hipótesis, predicciones y pruebas observacionales y experimentales. El mundo externo y no las convicciones internas constituye el campo de prueba de las teorías científicas. Si se fijan cómo nace todo lo de la biología. Entonces todo es vida. O sea, aquí se trata mucho lo de la vida. La próxima clase, porque ya falta creo que menos de un minuto, vamos a empezar a ver lo que es el ADN, por si alguien quiere investigar algo también, es muy bueno, ¿verdad? O sea, que ustedes lean algo sobre el ADN y así en clase podemos participar, porque si ustedes leen algo del ADN van a saber algo y así aquí
lo platicamos y ya sacamos las, ¿cómo se llaman? Las deducciones y toda la información más acorde, ¿verdad? Para que sepan, si quieren investigar, vamos a ver sobre el ADN y parte de la energía y la vida, o sea, todas las relaciones que hay. Ok, jóvenes, ¿alguna duda o comentario que quieran hacer? No, profe, todo bien. ¿Todo bien? Bueno, entonces, no sé si tengamos más tarde la tarea, la materia de español, pero si no, pues nos vemos mañana.